Bienvenidos y bienvenidas a Inventando la Rueda, el podcast sobre innovación del equipo de investigación en economía y gestión de la innovación de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy, en el segundo episodio de esta temporada, analizaremos un caso de emprendimiento en Deep Tech en el sector de las nanotecnologías, en concreto el caso de Nanostin, una spin-off del CSIC alojada en el Parque Científico de Madrid. Nos acompaña Daniel González, CEO de Nanostin y doctor en Química por la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en la síntesis de nanomateriales para su aplicación en procesos fotocatalíticos. Comunicador científico con experiencia en diferentes medios y coordinador de diferentes actividades relacionadas con la nanotecnología y las aplicaciones solares. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Ollana? Muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Voy a leer la primera pregunta para no trabarme la lengua. A ver, Nanostin es una empresa dedicada a la investigación, fabricación y distribución de nanopartículas y recubrimientos nanoestructurados de alto valor añadido. ¿Podrías explicarnos, por favor, un poquito de forma sencilla qué es esto de la nanotecnología y cuáles son las aplicaciones más relevantes que desarrolláis en vuestra empresa? Genial, sí, creo que es una buena forma de empezar hablando de qué es la nanotecnología, porque muchas veces es un concepto un poco abstracto y difícil de entender. Y aquí lo que hay que entender es que la nanotecnología consiste básicamente en intentar manipular y manipular la materia a un nivel muy pequeño. Es decir, a simple vista, que es lo más pequeño que podrías imaginar ver, más o menos, sin utilizar ningún tipo de lupa ni de microscopio, que es lo más pequeño que puedes ver tú con la vista. ¿Una partícula de polvo, algo así? Algo así, o una cabeza de alfiler, por ejemplo, sería lo más pequeño yo creo que podríamos llegar a ver, dependiendo de cómo tengas la vista, ¿no? Pues imagínate el poder manipular la materia 1.000.000 de veces, a tamaños 1.000.000 de veces más pequeños que eso. Eso es en lo que consiste la nanotecnología. Imagínate también, por ejemplo, que tenemos una barra de oro, por ponerte un material de 1 metro. Pues eso, todos podemos imaginarnos cómo sería eso, pues con el color amarillo brillante característico, sabríamos que tiene ciertas propiedades de conductividad, que es difícil, que no se oxida prácticamente nada. Si partimos esa barra de oro a la mitad, pues tendríamos 2 barras de medio metro cada una, pero que seguirían teniendo las mismas propiedades por separado. Pues lo que ocurre es que si somos capaces de cortarlo a un nivel tan pequeño que hacemos partículas nanométricas, lo que ocurre es que esas propiedades del oro cambian. Es decir, podemos controlar que tenga un color diferente, que tenga una conductividad diferente, que emita luz de una forma diferente, y eso es lo que conseguimos con la nanotecnología. Gracias a poder manipular la materia a ese nivel tan pequeño, podemos cambiar las propiedades de los materiales y conseguir que tengan propiedades nuevas o incluso mejorar las propiedades que ya conocemos de ellos. Y concretamente en Nanostin somos una empresa que se dedica al recubrimiento de superficies utilizando nanopartículas y nanoestructuras, y actualmente trabajamos en 4 sectores bien diferenciados. Por un lado, el sector aeroespacial. ¿Por qué? Porque en este tipo de sectores de alto valor añadido es muy importante la pureza de los materiales que se utilizan, la precisión, y nosotros hemos desarrollado un método físico con el que podemos hacer recubrimientos muy puros utilizando nanopartículas. Es decir, en el sector industrial hay muchas empresas que se dedican a sintetizar nanopartículas y nanoestructuras, pero normalmente utilizan métodos químicos que tienen una serie de limitaciones, como es presencia de impurezas en la superficie de estas nanopartículas, se pueden generar residuos, es difícil controlar la homogeneidad de estas nanopartículas y nanoestructuras, y con nuestro método podemos solventar todas esas limitaciones, y esto es algo de gran interés, como te decía, en sectores de alto valor añadido, como es el sector aeroespacial, sector de la energía, por ejemplo, pues para que la gente se imagine, recubrimiento de electrodos para pilas de combustible, baterías o condensadores. También hacemos recubrimientos en sensores para mejorar su sensibilidad, y también pues recubrimiento de prótesis e implantes para el sector de la nanomedicina. Entonces esos serían los sectores en los que trabajamos ahora, siempre por hacerse una idea muy general pensando en superficies más o menos pequeñas, pero que tienen un alto valor añadido en sectores tecnológicos. ¿Te puedo hacer 2 preguntas fuera de Sí. guión? Has dicho que al trabajar en partículas tan pequeñitas podéis cambiar las propiedades de los materiales. ¿Es que vosotros las manipuláis o es que son las propiedades inherentes a los materiales las que cambian?
Claro, nosotros lo que somos capaces es de controlar el tamaño y la composición de las nanopartículas con las que hacemos el recubrimiento. Entonces, por ejemplo, como te hablaba anteriormente de un material como el oro, nosotros podemos controlar el tamaño y la composición de estas nanopartículas de oro, y podemos controlar pues, que tengan ciertas propiedades sabiendo ese tamaño concreto. Por ejemplo, te hablaba del tema del color. Las nanopartículas de oro tienen una propiedad que, según el tamaño que tengan esas nanopartículas, tienen un color diferente. Cuanto más pequeñas son, se van hacia colores más rojos, y cuanto más grandes son, hacia colores más azules. Entonces, controlando ese tamaño de las nanopartículas, podemos controlar, en este caso, el color, es decir, la luz que reflejan esas nanopartículas, pero también se pueden controlar otras propiedades como es la conductividad, la dureza, la porosidad. Es decir, dependiendo del material y del tipo de nanopartículas, se pueden controlar una gran variedad de propiedades. La segunda que tenía era ¿con qué materiales trabajáis actualmente, por curiosidad? Sobre todo con materiales metálicos, porque nuestra tecnología es un método físico que trabaja en ultra alto vacío, y utilizamos una técnica de sputtering que se llama. Y esta técnica de sputtering consiste en utilizar una serie de magnetrones, que son como una especie de cilindros que se cargan, vamos a decirlo muy burdamente, se cargan con pastillas de diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer nanopartículas de oro, cargamos esos magnetrones con estas pastillas de oro, y el sputtering, básicamente, para entenderlo así a nivel muy general, sería como ir rascando la superficie de esa pastilla, y esa materia que se va desprendiendo, nosotros somos capaces, tenemos una patente desarrollada en la que somos capaces de controlar que se formen nanopartículas del tamaño y de la composición que nosotros queremos. Has comentado que tenéis una patente o varias, no sé... Una de momento. Una de momento. ¿Que surgió en el CSIC? ¿O cómo es el proceso de...? Porque el Nanostin es una spin-off del CSIC. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue el proceso de desarrollo de la tecnología y, bueno, de constitución de la empresa, etcétera, por favor? Eso es, sí. Pues dentro de Nanostin hay tres fundadores que son investigadores del CSIC, y la verdad es que ellos llevaban más de 15 años desarrollando esta tecnología en su laboratorio, en su grupo de investigación. Entonces llegó un punto en el que vieron que esta tecnología podía ser interesante para saltar a la industria y poder explotarlo a nivel industrial en diferentes aplicaciones. Entonces, dentro de un programa del CSIC se surgió pues la idea de crear esta empresa a través de una spin-off del CSIC. Y bueno, luego hay otros fundadores que no son investigadores del CSIC, pero que también se unieron en el proyecto para fundar la compañía. Entonces, es verdad que en un principio la empresa se fundó en el año 2020, y claro, el problema que hay es que los investigadores del CSIC no pueden ostentar cargos dentro de una empresa, ¿no? Pueden trabajar a tiempo completo dentro de la empresa. Así que lo que ocurrió es que a partir del año 2022 entramos a trabajar personal a tiempo completo para poder dedicarnos a poder desarrollar la empresa ya a nivel industrial y de una forma más continua. Entonces, a partir del año 2022 ya empezamos a conseguir los primeros clientes, a captar mucha más financiación, y ya la empresa sí que pudo ir creciendo, pues como vamos creciendo exponencialmente. Entonces, sí que la empresa fue fundada por investigadores del CSIC, pero bueno, a día de hoy están dentro de la compañía como, digamos, asesores, se podría decir, y aparte tenemos personal que trabajamos a tiempo completo. Y has comentado que fue a raíz de un programa que tiene el CSIC de creación de spin-offs tecnológicas. ¿Cómo es el nombre de este programa? Porque lo podemos conocer. A lo mejor me matan porque igual lo digo mal, pero yo juraría que se llamaba Comte EBT cuando participaron por primera vez. A lo mejor ahora se llama de forma diferente, no estoy muy seguro, pero vale. Yo juraría que que tenía ese nombre, sí. Ya nos lo dirán. Y entonces, ¿tú cómo llegaste a involucrarte en él? ¿Fue un proceso de captación que hicieron, o cómo llegaste en concreto tú a involucrarte en el proyecto y convertirte en el CEO? Sí, ahí la verdad es que
es una cosa más interna de los fundadores, porque ahí bueno, pues, puede haber muchas formas de trabajar en ese sentido, pero en su caso lo que buscaban era personal con una formación técnica en nanotecnología, con un background fuerte en nanotecnología, y pues que fuese un equipo joven, que tuviese ganas de empezar a trabajar y de sacar adelante la compañía. Entonces, por un lado, pues tenemos personal trabajando a tiempo completo a nivel técnico dentro del laboratorio, que saben mucho sobre este tipo de tecnología, que ya tienen experiencia, y esa fue una de las ideas principales, el contratar gente con un fuerte bagaje a nivel de nanotecnología y nivel técnico. Pero en mi caso yo sí que, una vez que acabé la tesis doctoral, sí que tenía muy claro que quería dejar un poco a un lado la parte del laboratorio, involucrarme más en lo que es la parte industrial de la tecnología, estar más cerca de lo que es ya el proceso al cliente final, ¿no? Esa parte más industrial. Entonces, pues yo sí que tenía también experiencia trabajando con alguna otra empresa, en eventos, divulgación científica. Entonces era una forma también de contratar, en mi caso, de contratar un perfil que tuviese ese background tecnológico fuerte en nanotecnología, pero que además también pudiese ser la cara visible de la empresa para poder ir a eventos, bueno, entrevistas como en esta en la que estamos, y todo, bueno, toda esa parte más de marketing y más comercial que también pues, es muy importante dentro de la empresa. A día de hoy estáis alojados en el Parque Científico de Madrid, que bueno, justo en nuestro primer episodio entrevistamos a la directora del parque. ¿Cómo os ha facilitado estar dentro del parque la colaboración con otras empresas o bueno, el día a día de NanoSteam? Bueno, así la respuesta corta es que lo ha facilitado mucho, o sea, nos ayuda mucho. Y más concretamente, al final ten en cuenta que cuando en perfiles como nosotros, que al final pues somos gente joven que viene de hacer una tesis doctoral, es decir, que al final no lo puedes tener todo. Si contratas gente muy joven y que tenga mucha experiencia técnica, pues por otro lado no va a tener tanta experiencia en lo que es la parte industrial, el sector del empresarial. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacen mucho apoyo dentro del parque científico, porque al final ellos sí que tienen mucha experiencia en congresos especializados que pueden ser interesantes para startups que se acaban de crear, o para perfiles que tengan la intención de crear una startup e incluso aún no se haya creado. Hacen muchos eventos para captación de financiación, para entrar en contacto con empresas, con grandes empresas a las que les puedas presentar tu tecnología y ver si puede ser interesante. En ese sentido, pues al final tienen mucha experiencia, y pues bueno, a través de newsletter que tienen mensuales, hay muchos perfiles dentro del parque científico que están muy encima de las empresas para ir asesorándoles en ese sentido. Y luego, por otro lado, a nivel físico, pues sí que es mucho más económico el tener tus instalaciones dentro del parque científico que en cualquier otro ámbito empresarial o nave industrial, que pues cuando estás empezando, que la financiación es más limitada, posiblemente sea mucho más difícil irte a un sitio de esos que poder estar en el parque, que ya tienen instalaciones acopladas, salas de reuniones. O sea, es mucho más sencillo el poder empezar en un sitio como el Parque Científico de Madrid. Has hablado antes de que bueno, la tecnología tardó unos 15 años, ¿no?, en desarrollarse hasta la patente, más o menos. Bueno, hasta la patente no, pero que más o menos llevaban 15 años Sí. estudiando y desarrollando esta tecnología. Concretamente, la patente que nosotros tenemos, si no recuerdo mal, se presentó en 2018, creo recordar. Iba a lanzar la pregunta por el lado del proceso de industrialización, que dices que es en lo que más has estado también o más te ha interesado a nivel personal. ¿Nos puedes contar un poquito más bueno, cómo ha sido ese proceso, en qué consiste, qué dificultades os surgen a la hora de la industrialización de la tecnología, y si tenéis algún socio en este sentido que os apoye? Vale. Aquí dos cosas importantes. En primer lugar, hay una dificultad o un reto técnico, porque al final este tipo de tecnología es algo que se estaba desarrollando a nivel de laboratorio o a nivel de I+D. Entonces,
hasta donde nosotros sabemos, la máquina que nosotros hemos construido, la tecnología que nosotros estamos desarrollando en Nanostin, es el primer equipo, la primera máquina en el mundo a nivel industrial que hay para este tipo de tecnología. Es decir, que en parte, aunque se haya desarrollado durante tantos años y se sepa que a nivel de laboratorio funciona, no deja de ser un reto el escalarlo a un nivel más industrial, ¿no? Entonces ahí hemos tenido una parte de reto más técnico porque bueno, pues al final, ya sabes, siempre luego acaba habiendo complicaciones en el sentido de los proveedores tardan más en proporcionarte las piezas y el equipo de lo que esperabas, entonces todo se va retrasando también. Entonces ahí hemos tenido un reto técnico para desarrollar esta parte más industrial y por otro lado, al ser en nuestro caso una tecnología de hardware, porque al final lo que nosotros hacemos no deja de ser hardware, es decir, hacemos recubrimientos sobre piezas y esto es importante destacar que es muy diferente de una empresa que pueda desarrollar, por ejemplo, un software o una aplicación. ¿Por qué? Porque en las etapas iniciales necesitan mucha menos financiación para simplemente empezar. Es decir, en nuestro caso hemos tenido que construir un laboratorio, construir una máquina dentro del laboratorio, contratar personal para que esté trabajando dentro de ese laboratorio, montar la máquina. Entonces ahí sí que se necesita una financiación inicial muy grande que, claro, muchas veces en realidad no tienes nada para ir a vendérselo a los inversores en un principio. Entonces sí que es mucho más difícil captar financiación en empresas tecnológicas que desarrollen hardware, propiamente dicho. Y ahí sí que hemos tenido, bueno, pues otro reto, el poder conseguir ese tipo de financiación. Y a nivel proveedores de todas esas piezas, o sea, vuestra tecnología es puntera y los proveedores que os tienen que dar los distintos componentes, ¿cómo ha sido ese proceso de encontrarlos? ¿En España, fuera de España? Bueno, ahí por suerte, como te decía, los investigadores del CSIC llevan muchísimo tiempo trabajando en esta tecnología, entonces ellos ya conocen los proveedores que pueden facilitarte este tipo de piezas o de instrumentación, pero claro, al final la tecnología que nosotros hemos desarrollado han sido mucho piezas a medida, mucho más grandes de las que se habían hecho hasta el momento, entonces pues bueno, ahí hay un proceso de diseño con este tipo de ingenieras, que es lo que suelen ser este tipo de proveedores, pero bueno, en general los proveedores son proveedores sencillos, es decir, que no es nada muy sofisticado de decir que solo hay una empresa en el mundo que pueda facilitarlo, o sea que son proveedores que al final son ingenieras, pero sí es verdad que todo está diseñado a medida para nuestra empresa, sí. Has hablado de distintos retos a los que os habéis ido enfrentando a lo largo del tiempo y que la financiación es uno de los mayores retos, ¿no? En el caso de las Deep Tech. ¿Puedes contarnos un poquito, bueno, en este sentido, cuál ha sido vuestra historia o si hay inversores especializados en Deep Tech o, bueno, cómo ha sido todo el proceso de financiación? Sí, eso es una buena pregunta porque al final esto yo creo que es lo que realmente interesa a otras personas que puedan estar pensando en emprender, porque luego si te vas fijando, las empresas que les ha ido más o menos bien, pues han ido quemando más o menos las mismas etapas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo primero con lo que se empezó, como te decía anteriormente, Ollana, la empresa se fundó en 2020 y esto fue porque era necesario tener constituida la empresa para participar en un programa que se llama ESAVIC, que es un programa en colaboración de la Comunidad de Madrid con la Agencia Espacial Europea, es decir, para empresas que estén desarrollando tecnología o que tengan ciertas ideas en el sector aeroespacial. Entonces, en nuestro caso, la idea era desarrollar una serie de recubrimientos para dispositivos de radiofrecuencia en satélites, que era algo que interesaba mucho a la Agencia Espacial Europea. Entonces empezamos con ese proyecto que bueno, duró 2 años hasta inicios de 2022 y a partir de la finalización de ese proyecto que vimos que, bueno, que los resultados eran muy prometedores, empezamos a captar financiación diferente, que aquí es donde te digo que por lo general todas las empresas tecnológicas van quemando este tipo de etapas, ¿no? En concreto, en primer lugar conseguimos un Neotec de CDTI, que bueno, para que la gente se haga una idea, pues puedes conseguir hasta una financiación de, creo que son, no sé ahora cómo estará, pero 325.000 euros más o menos,
bueno, un proyecto más grande, pero te financian un 70% como máximo, creo que son esos 325.000 euros, ¿no? Y luego, pues a partir de ahí también lo que hicimos fue iniciar una ronda de inversión privada también, que levantamos 280.000 euros también en esta primera ronda de inversión privada, y luego empezamos también con los primeros clientes, a facturar con los primeros clientes, y luego también pues a nivel tecnológico todas las subvenciones que puedas conseguir en un principio yo creo que son bienvenidas, como son doctorados industriales, Torres Quevedo, proyectos del ministerio, o bueno, si eres capaz de conseguir proyectos europeos también es muy interesante. Pero bueno, al final ahí sí que es verdad que tienes que hacer consorcios, y en una empresa que está todavía en fases muy iniciales puede ser a lo mejor complicado. Pero en fases así tan iniciales, pues bueno, al final creo que tienes que ir un poco a todo, y es verdad que dependiendo de la tecnología que estés desarrollando, pues puedes conseguir diferentes tipos de financiación, porque luego, por ejemplo, hay empresas grandes, multinacionales, que tienen programas de innovación abierta también. Por ejemplo, ahí nosotros trabajamos con Acciona en su programa de innovación abierta, y también nos financiaron un proyecto, un piloto, para desarrollar este tipo de recubrimientos bueno, en su caso en plantas desalinizadoras de agua, para desarrollar sensores, por ejemplo. Pero aquí lo que quiero decir es que si alguien tiene una empresa, por ejemplo, por hablar en algo muy diferente de educación, pues al final también hay programas que financian pues este tipo de proyectos, o de cualquier otra cosa. Al final tienes que estar muy pendiente de qué tipo de convocatorias hay, y por eso, pues mira, hilándolo con una pregunta anterior, instituciones o organismos como el Parque Científico de Madrid pues te pueden ayudar mucho a estar pendiente de ese tipo de captación de financiación. Has hablado de que en el caso de Acciona el proyecto era... Acciona, me has dicho, ¿verdad? Acciona, sí. El proyecto era de desalinización. Has hablado también de ESABIC en el ámbito aeroespacial. Actualmente, ¿vuestros primeros clientes en qué sectores los habéis conseguido? Y bueno, un poquito por hilarlo con los tiempos de industrialización, más o menos ¿cuánto tardasteis desde que salió la patente, o sea, que fundó la empresa, hasta conseguir los primeros clientes? Desde que se fundó la empresa al primer cliente, 2 años, más o menos. Sí, porque al final ahí, bueno, pues hubo que desarrollar este programa ESABIC, como te decía, y hubo que construir el equipo a nivel industrial, ¿no?, dentro del laboratorio. Entonces, bueno, en nuestro caso, al ser como hemos dicho hasta ahora, una empresa tecnológica que desarrolla hardware, sí que es verdad que necesitamos siempre como una etapa de, vamos a llamarlo, prueba de concepto o de piloto, una etapa piloto con el cliente concreto, pues porque bueno, al final, por mucho que nosotros vendamos nanopartículas o recubrimientos, al final hay que probar que este tipo de recubrimientos funciona con las necesidades que tiene el cliente, ¿no? Entonces ahí, dependiendo de la aplicación, pues esos pilotos o esas pruebas de concepto tienen una mayor o menor duración. En el caso de Acciona, por ejemplo, era un piloto de 6 meses, pero por ejemplo en el sector aeroespacial llevamos prácticamente 2 años desarrollando este tipo de recubrimientos para poder llevarlo a un cliente final que sea el que lo comercialice al cliente final. Pero al final nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio B2B, que eso básicamente consiste en que somos una empresa que le vende a otras empresas. Entonces esa segunda empresa le vende el producto a un cliente final. Entonces nosotros no dejamos de ser una empresa que lo que hacemos es hacer un servicio muy específico de recubrimiento a través de este tipo de nanopartículas y nanoestructuras, pero al final es la otra empresa la que va a vender el producto final a un cliente final. De acuerdo, pues bueno, para finalizar y no robarte mucho más tiempo, ¿qué os planteáis a futuro? ¿Qué tipo de planes tenéis en el medio, largo plazo, en qué sectores? Bueno, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues ahí sí que es verdad que el año que viene va a ser un año muy interesante para Nanostin a nivel industrial, porque como te decía, llevamos ya desde inicios de año desarrollando una prueba de concepto, un piloto con la Agencia Espacial Europea para desarrollar este tipo de recubrimientos para dispositivos de radiofrecuencia en satélites, y a mediados de 2025, del año que viene, finalizaremos ese proyecto, y la verdad es que estamos obteniendo resultados muy prometedores, y esperamos ya poder empezar a trabajar con empresas para comercializar
ese producto a una escala mucho mayor, ¿no? Luego también en el sector como te decía, de recubrimiento de electrodos, a día de hoy tenemos clientes ya dentro de este sector, pero siempre nuestra idea es pensar en poder vender este tipo de tecnología a grandes empresas que ya puedan, pues, proporcionarnos una asiduidad, ¿no? Un recurrimiento mucho más largo en el tiempo y que no sean al final clientes tan estacionales, ¿no? Porque a día de hoy tenemos clientes pequeños que bueno, al final vamos creciendo en ese tipo de clientes, pero al final nuestra idea final es poder conseguir clientes grandes como puede ser, pues, como hemos dicho hasta ahora, Acciona, o en el sector aeroespacial, pues, por poner ejemplos, grandes empresas como Airbus o Sener, etc. También en el sector de los sensores, como te comentaba, también tenemos clientes hasta ahora, pero igual pues esperamos seguir desarrollando los pilotos que tenemos en marcha y las pruebas de concepto dentro de este sector para poder seguir captando clientes y poder llegar a más y más empresas. Y por último, el sector de la nanomedicina, como te decía, es verdad que es un sector que todavía no hemos explotado tanto a nivel industrial, y durante este 2025 pues sí que esperamos poder empezar ya a industrializar un poco esta parte de recubrimientos en implantes y prótesis, que también es algo que creemos que es muy interesante, pero bueno, al final, ya sabes, las startups tienen un personal limitado, un tiempo limitado, y al final no hemos podido abarcarlo todo hasta ahora, así que esperamos que durante este 2025 podamos crecer también en esa parte. Y luego, pues por supuesto, a nivel interno, seguir creciendo a nivel de escalabilidad, es decir, pues pudiendo hacer cada vez más recubrimientos, cada vez recubrimientos más grandes, y eso pasa pues por seguir desarrollando I+D dentro de la empresa y seguir desarrollando nuestra tecnología a nivel industrial. Que por cierto, ¿cuántos sois ahora? A tiempo completo somos 3 personas en la empresa, y en total, contando fundadores y algunos partners, 8 en total. El equipo de NanoSteam, en total 8 personas. Pues enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias, Ollana, y muchas gracias a todos los oyentes por este tiempo. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio, o nos escuchamos. Gracias.